Bien, continuamos entonces viendo la clasificación de los cuadriláteros convexos. Ya saben que estos se clasifican de acuerdo al paralelismo de sus lados. Acabamos de ver a los trapezoides. Ahora vamos a ver al siguiente tipo de cuadrilátero convexo, que es el paralelogramo. ¿Ya? El cuadrilátero paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. O sea, es todo lo contrario a los trapezoides, ¿no? Los trapezoides ninguno tenía ningún par de lado opuesto paralelo. En este caso el paralelogramo sí. Y tiene dos, ¿no? Dos pares de lados opuestos paralelos. Aquí tenemos el paralelogramo. Este sería su forma. En este caso vemos que los elementos que presenta el paralelogramo, como cualquier polígono, pues son sus vértices, ¿sí? A, B, C, D, 4 vértices. Sus lados, que va a ser AB, BC, CD y AD, 4 lados también. Y sus ángulos internos, que vienen a ser pues beta y tita, ¿ya? Ahora, ustedes están dando cuenta aquí, un paralelogramo, como tiene dos lados opuestos paralelos, va a tener también dos ángulos opuestos paralelos. En este caso, estos ángulos opuestos paralelos van a ser iguales. Y estos dos ángulos opuestos paralelos, no puedo decir paralelos porque son ángulos, ¿no? Me corrijo. Tiene dos ángulos opuestos iguales, dos pares de ángulos opuestos iguales, ¿ya? Que serían estos, ¿no? Estos dos, le hemos puesto beta, beta, y estos dos vienen a ser tita, tita, ¿ya? Debido a que tiene dos pares de lados opuestos paralelos, por eso que presenta dos pares de ángulos iguales, ¿ya? ¿Qué más? Los diagonales, bueno, siempre son dos, que van a ser BD y AC. ¿Qué se cumple en todo paralelogramo? Vemos que los lados opuestos pues, son los paralelos, o sea, AB es paralelo a CD. Y además, ¿sí? Que son paralelos, miren igual, ¿verdad? AB es igual a CD. Y los otros par de lados paralelos vienen a ser BC con AD, que también tienen la misma medida, ¿ya? ¿Qué más podemos observar en el paralelogramo? Pues que sus diagonales se intersectan en un punto O, que viene a ser el centro del paralelogramo. ¿Eso qué quiere decir? Que las diagonales se bisecan, ¿sí? Es decir, se cortan en su punto medio. O sea, AO es igual a OC, y BO igual a OD, ¿ya? ¿Qué otra cosa más se cumple en todo paralelogramo? Pues que la suma de sus ángulos adyacentes, no opuestos, ¿no? Estos son los opuestos, no, los opuestos no, sino los adyacentes, los que están al costado, a la derecha o a la izquierda. Estos dos, o estos dos también se podría decir, suman siempre 180, ¿ya? Eso se va a cumplir siempre en un paralelogramo, ¿ya? Entonces vamos a agregar aquí también, muy importante, que BC es igual a AD, ¿sí? Tiene dos lados. Los lados opuestos paralelos son iguales, ¿no? Y BA igual a CD. ¿Ya? Muy bien. Bien. Ahora, los paralelogramos, ¿sí? También en este caso, se subdividen, o sea, se clasifican también. Los paralelogramos se clasifican en 4 tipos, ¿ya? ¿Sí? Que son en el romboide, en el rectángulo, en el rombo y en el cuadrado. O sea, hay 4 tipos de paralelogramos: romboide, rectángulo, rombo y cuadrado, ¿ya? Estos 4 tipos de paralelogramos tienen sus diferencias y tienen sus similitudes, o sea, tienen cosas iguales y cosas distintas, ¿ya? Por eso que se han clasificado en 4, porque tiene cosas diferentes, pero también tiene cosas iguales. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos acá en el romboide? El romboide tiene esta forma, ¿ya? Por lo tanto, tiene también dos lados opuestos paralelos. Los lados opuestos paralelos son iguales y sus ángulos internos, ¿sí? No miden 90, ¿ya? Pueden ser en este caso mayor o menor a 90, obviamente menor a 180 también, ¿no? Pero nunca van a medir 90
grados, ¿ya? Y solamente tiene, y los lados opuestos paralelos pues son iguales, o sea, este lado es igual a este es igual a este, pero estos dos son diferentes, ¿sí? En cambio, el rectángulo, ¿ya? En este caso, el rectángulo, sus ángulos internos, todos sus ángulos internos miden 90, como podemos mirar aquí, ¿sí? Vamos a observar en el gráfico, ¿sí? Sus ángulos internos miden 90, ¿ya? Esa es la diferencia entre el rectángulo y el romboide, ¿sí? Si nosotros queremos compararlos, pues vemos que la diferencia entre el romboide y el rectángulo es en la medida de su ángulo interno. Del romboide ningún ángulo interno va a medir 90, en cambio en el rectángulo todos sus ángulos internos van a medir 90. ¿En qué se parece? ¿Cuál es la similitud del romboide y el rectángulo? Pues que es en la medida de sus lados, ¿no? O sea que tiene dos lados opuestos paralelos, o sea, dos pares de lados opuestos paralelos. Este lado es paralelo a este opuesto y este lado es paralelo a este opuesto, y que también los lados opuestos paralelos son iguales. Este mide A, este también, este mide B y este también. Y en que también se parecen porque los lados contiguos o adyacentes son diferentes. ¿Ya? Bien, ahora el rombo. ¿Qué observamos en el rombo? Bueno, si ustedes se dan cuenta como que el rombo se parece al romboide, ¿no? Como que puede generar esa confusión. ¿Qué vemos en un rombo? Sí, que todos sus cuatro lados son iguales, ¿no? Eso quiere decir que todos sus cuatro lados son iguales. Ahora, con respecto a sus ángulos internos, ¿no? Este ángulo que sería 2 beta y este ángulo que sería 2 tita, acá debería ser 2 tita, ¿ya? Que se observa pues que en este caso son diferentes, los ángulos adyacentes son diferentes, pero los ángulos opuestos son iguales, ¿no? 2 beta, acá también 2 beta, 2 tita, acá también 2 tita. Ya, pero ¿qué se cumple con los ángulos internos? Que nunca van a ser igual a 90, siempre van a ser diferentes de 90. En cambio, el cuadradito, ¿sí? ¿Qué vemos que tiene con similitud del rombo? Pues que también sus cuatro lados son iguales, al igual que el rombo, ¿ya? Pero sus ángulos internos, en este caso beta más beta, o sea 2 beta, ¿ya? Y este de aquí que es 2 alfa, aquí le vamos a poner como si esto fuera, este ángulo de aquí como si fuera alfa, ¿ya? Entonces este otro ángulo 2 alfa siempre van a medir 90, ¿sí? Y todos van a medir 90, o sea, todos los ángulos del cuadrado, los ángulos internos son iguales. ¿Iguales a qué? A 90. Esa es la diferencia, si queremos encontrar una diferencia y una comparación entre el cuadrado y el rombo, es que los ángulos internos del cuadrado todos son iguales a 90. En cambio el rombo, ninguno es igual a 90. ¿En qué se parece el rombo y el cuadrado? Que la medida de sus lados son iguales, sus cuatro lados son iguales, ¿ya? Ahora, en cuanto a sus diagonales, ¿sí? Las diagonales del rombo también se cortan en su centro, ¿sí? En su centro, ¿ya? Y estas diagonales se cortan en su punto medio. O sea, este segmento de aquí hasta aquí es igual a este segmento de acá hasta acá. Ahora, este segmento de acá hasta aquí también es igual al de acá, ¿ya? En el cuadrado también, al trazar las diagonales, también se biseca, ¿ya? O sea, se cortan en su punto medio, o sea, en su centro. O le vamos a poner aquí. Por lo tanto, yo digo que este segmento es igual a este y este segmento es igual a este. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las diagonales del cuadrado y el rombo? Que las diagonales del rombo, ¿ya? Bueno, ¿cuál es lo que se parece en las diagonales del rombo y del cuadrado? Que se cortan en su punto medio. ¿En qué se diferencian las diagonales del cuadrado y el rombo? Que las diagonales del cuadrado, ¿sí? Son perpendiculares. En cambio, que las diagonales del cuadrado son perpendiculares. En cambio, las diagonales del rombo no. ¿Qué otra diferencia más observamos aquí?
que las diagonales, ¿sí?, del rombo no son iguales. Esta diagonal es más corta que esta. En cambio, en el cuadrado, las diagonales miden igual. Por lo tanto, estos dos segmentos de aquí son iguales a estos dos segmentos de aquí. Y además, ¿sí?, las diagonales del rombo no son perpendiculares, no sé si ya lo mencioné. En cambio, las diagonales del cuadrado sí son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, cada cuadrilátero entre sí pues tiene sus diferencias y sus similitudes, ¿no? Ya habíamos mencionado del romboide con el rectángulo. Ahora, vamos a ver las similitudes y diferencias en cuanto a las diagonales del romboide con el rectángulo. Ya hemos visto del rombo con el cuadrado, ¿no? Esto es importante, por favor, chicos, les puede parecer de repente un poco aburrido, pero lo tienen que saber porque esto es información necesaria, porque va a ser datos que ustedes necesitan para resolver ejercicios. ¿Ya? A ver, en cuanto a las diagonales del romboide y el rectángulo. Las diagonales del romboide, se me olvidó, vamos a verlo así. Entonces, ¿qué observamos entre las diagonales del romboide? ¿Ya? Que estas diagonales también se cortan en su punto medio. O sea, estamos viendo que todos los paralelogramas se va a cumplir eso. Por eso que vimos en un inicio que, sí, en un inicio cuando vimos los paralelogramos, eso siempre se presentaba. Para cualquier paralelogramo, las diagonales se cortan en su centro, es decir, en su punto medio. ¿Ya? Entonces, del romboide va a suceder lo mismo. Se bisecan. Obviamente en el rectángulo también, porque en cualquier paralelogramo va a pasar eso. Las diagonales también se bisecan. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en las diagonales del romboide y del rectángulo? Es que sus diagonales no tienen la misma longitud del romboide. En cambio, del rectángulo, sus diagonales miden iguales. Esta diagonal mide igual a esta. Por lo tanto, al intersectarse se forman 4 segmentos iguales. Este segmento igual a este, igual a este, igual a este. En cambio, en el romboide no, ¿verdad? Estos dos segmentos son iguales, pero tienen diferente medida estos dos. ¿Ya? Entonces, esas vienen a ser las diferencias y similitudes entre el romboide, el rectángulo, el rombo con el cuadrado, entre el romboide con el rombo y entre el rectángulo con el cuadrado. A ver, ¿qué diferencias y similitudes encontramos entre el romboide y el rombo? Bueno, en este caso, pues, vemos que como similitudes, pues, ninguno de sus ángulos mide 90, ¿ya? Pero como diferencias vemos que los lados no son iguales, ¿sí? En el rombo todos sus lados son iguales, en el romboide no, solamente tiene 2 pares de lados iguales. Entre el rectángulo y el cuadrado también que observamos sus diferencias, también que el cuadrado todos sus lados son iguales, y que el rectángulo no, tiene 2 pares de lados iguales. ¿Qué otras similitudes en el rectángulo y el cuadrado? Pues que todos sus ángulos internos miden 90. ¿Ya? Muy bien, estos son entonces los 4 tipos de paralelogramos. Aplicaciones, ¿ya? Vamos a ver algunas aplicaciones que se dan pues con respecto a o está relacionada a los paralelogramos. A ver, si yo tengo un cuadrilátero cualquiera, ¿sí? O en este caso pues puede ser un trapezoide asimétrico, ¿sí? Si yo tengo un cuadrilátero trapezoide asimétrico, ¿ya? Y uno los puntos medios de los 4 lados, M es punto medio de este lado, N es punto medio del segundo, P es punto medio del tercer lado y Q es punto medio del cuarto. Si uno esos 4 puntos medios, se forma un cuadrilátero, donde ese cuadrilátero MNPQ siempre va a ser un paralelogramo, ¿sí? Eso siempre va a suceder para cualquier cuadrilátero que se forma al unirse por los puntos medios de otro cuadrilátero. ¿Ya? Muy bien, segunda aplicación. Esto se cumple para los paralelogramos, ¿no? Si yo tengo este paralelogramo ABCD y tengo este centro, que ya sabemos que viene a ser la intersección de las diagonales, ¿ya? Si por el centro del paralelogramo yo trazo un segmento, ¿sí?, secante a estos dos lados paralelos, ¿ya? Secante en P y secante en Q, o sea que cortan P y cortan en Q, que se cumple siempre, ¿ya? Que este centro, ¿sí?, biseca a este segmento formado por estos, en este caso, por este segmento que he formado aquí, que corta el lado ABC por P y que corta el lado AD por Q, ¿sí? El centro ese sería el punto medio de este segmento PQ, o sea que
PO es igual a AOQ. ¿Y qué más se cumple? Pues que estos segmentos que se forman con los lados paralelos, por ejemplo este segmento PC, va a ser igual a este segmento PQ, ¿sí? Iguales. Y este segmento BP igual a este segmento QD también. ¿Ya? También cumple para eso. ¿Sí? Yo puedo decir que acá puede ser C y acá D. Y puedo decir que C es igual a D. Ok, ¿sí? Siguiente aplicación. Si yo tengo este paralelogramo ABCD y desde los vértices trazo perpendiculares hacia una recta, que está por debajo o puede estar por encima del cuadrilátero, trazamos perpendiculares, se cumple, ¿sí? Si es que en este caso, si es que del centro también trazo otra perpendicular, este es un paralelogramo, si del centro del paralelogramo trazo perpendiculares y de los vértices también perpendiculares a esta recta, se cumple que los segmentos que se forman al trazar las perpendiculares, o sea, este segmento A, más este segmento B, más este segmento D y más este segmento C, la suma de estos 4 segmentos dividido entre 4 me da exactamente a la longitud o distancia de este segmento X. Siempre se va a cumplir para cualquier paralelogramo donde se tracen perpendiculares desde su vértice de su centro hacia una recta fuera. ¿Sí? La suma de los segmentos que se forman con los vértices dividido entre 4 es igual al segmento de distancia del centro a la recta. ¿Ya? Muy bien. Recuerda, ¿sí? Recuerda siempre también, esta es información muy importante para que puedan resolver ejercicios, es que en todo cuadrilátero convexo, ¿sí? Tengo este cuadrilátero convexo. Si yo desde el interior del cuadrilátero trazo segmentos hacia los vértices, ¿qué se va a cumplir siempre en todo cuadrilátero convexo? Que la suma de las longitudes de estos segmentos hacia sus vértices, la suma es menor que el triple del perímetro del cuadrilátero o trapezoide inicial y mayor que el perímetro del cuadrilátero convexo inicial. Siempre se va a cumplir eso, ¿ya? 2P viene a ser el perímetro, ¿ya? ¿Qué más? Que en todo cuadrilátero convexo también que se observa que si trazamos las dos diagonales, la suma de la longitud de las diagonales es menor que el perímetro, ¿sí? Y que es mayor que, en este caso, que el perímetro entre 2, porque el perímetro es 2P. ¿Ya? Entonces en el anterior sería que la suma es mayor que el semiperímetro o la mitad del perímetro y menor que el triple del semiperímetro, podemos decirlo. ¿Ya? Entonces hay que recordar estas relaciones, ¿ya? Y además también que el perímetro es la suma de los 4 lados, ¿no? Recordando, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ejemplos de aplicación. ¿Qué me dice acá? Dibuja el romboide ABCD de manera que 2 veces el lado AD es el triple del lado AB. Si el perímetro del romboide es 20 centímetros, calcular la medida de AB. Entonces vamos a graficar el romboide. El romboide tiene esta forma. Vamos a ponerle sus vértices. Vamos a cambiarle. Se pone al negrito, ¿ya? Entonces vamos a ponerle los vértices al paralelogramo A, B, C, D. Y me dice que del dato, me dice que AD, este AB lo voy a pasar abajo de AD, perdón. Y este 2 le voy a poner debajo del 3, entonces dice que AD sobre AB es igual a 3 sobre 2, le multiplicamos por una constante K, entonces AD es proporcional a 3K y AB es proporcional a 2K. Ok. Ahora, como este es un romboide, ¿sí? Entonces, en todo romboide
¿sí? Se cumple, ¿no? Vamos a ver qué se cumple o qué se cumplía. Por eso es necesario saber las características de cada cuadrilátero, sobre todo la clasificación, ¿no? Entonces, si regresamos acá al romboide que se cumplía, que tenía dos pares de lados opuestos e iguales, ¿ya? Bueno, que sus diagonales se bisecan y que sus ángulos no acaban de ser 90 grados, ¿ya? Entonces, de aquí... Entonces, de acuerdo a la clasificación del romboide, entonces los lados paralelos son AB es paralelo a CD y BC es paralelo a AD. Por lo tanto, AB es igual a CD y BC es igual a D. Entonces acá vamos a medir 2K y acá vamos a medir 3K. Y me da también del dato que el perímetro, sí, es 20, o sea, quiere decir que la suma de este lado, 2K, más el segundo lado, 3K, más el tercer lado, que también mide 2K, y más el cuarto lado, que es igual a 3K, es igual a 20. 5 más 5, 10K, es igual a 20, por lo tanto, K vale 2. ¿Sí? ¿Qué me pide calcular? En este caso nos pide AB, que viene a ser 2K, y 2K es 2 por 2, 4. Y ya está. ¿Sí? Sencillísimo, facilísimo. Un ejemplo más. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice acá? En un cuadrado ABCD sobre el lado AD y BC se ubican los puntos M y N respectivamente. Eso quiere decir que M voy a ubicar en el lado AD y N lo voy a ubicar en el lado BC, tal que el segmento MN o el segmento formado por la intersección o la unión del punto M y N contiene al centro del cuadrado. Luego, por el vértice D, se traza la recta L, que es no secante al cuadrado, tal que la proyección de AC sobre la recta mide 10 centímetros y la distancia del punto N a la recta es 8 centímetros. Determina la distancia del vértice M a la recta L. Entonces, a ver, me están hablando de un cuadrado, voy a dibujar mi cuadrado. Ya está, ya dibujé el cuadradito. Ya, vamos a ponerle los vértices A, aquí está el vértice B, aquí C y aquí D, ¿no? Ahora, sobre AD y sobre BC se ubican los puntos M y N, respectivamente. O sea, M en AD lo voy a poner por acá, M, y N en BC lo voy a poner por acá, ¿ya? Tal que el segmento MN, dice, vamos a trazar el segmento, entonces MN, ¿ya? Contiene el centro del cuadrado, o sea que si yo trazo acá las diagonales, te choco, es por aquí está el centro, ¿ya? Muy bien. Luego dice por acá, por este vértice D, va a pasar una recta L, acá está ya la recta L, ¿ya? No secantes. No secante significa que no va a cortar en dos puntos. Una recta secante es aquella que corta en dos puntos, que intersecta en dos puntos. Esa no va a intersectar en dos, solo en uno y solo en D, dice, ¿no? El dato. Tal que la proyección de AC, o sea, de este diagonal AC, sobre la recta, como trazo proyecciones trazando perpendiculares desde los extremos. Trazo una perpendicular, del otro extremo también trazo otra perpendicular. Acá corten A' y acá corten A', entonces A'C' viene a ser la proyección de AC y todo esto dice que mide 10 centímetros. Y la distancia de N a la recta, o sea, trazo yo acá, distancias siempre son perpendiculares, ¿ya? Ahora voy a poner P, ¿sí? Entonces de NP es, la distancia de N a la recta es 8, o sea, NP es 8 centímetros. Determina la distancia de M a la recta L, o sea, de aquí vamos a trazar otra perpendicular. Le voy a poner Q y de acá X, porque eso es lo que me piden ayer. Muy bien.
Bien, entonces, a ver, ¿qué vemos aquí, no? Miren, si ustedes ven esto, ¿sí? Se parece bastante a la aplicación de los paralelogramas. Aquí no. A esa, ¿verdad? A esta de acá, justo ya está chucha acá. Sí, se parece bastante a este. ¿Ya? Entonces vamos a darle esta forma. Y también vamos a utilizar esta segunda aplicación, que me decía que el segmento en todo paralelogramo, ¿no? Todo segmento que pasa por el centro, ¿sí? Estos segmentos son iguales. ¿Ya? Entonces esos tenemos que recordarlo por aquí. ¿Ya? Entonces aquí, de la aplicación de los paralelogramos, porque eso es lo que damos, ese es el conocimiento que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, miren, vemos O es el centro, ¿correcto? NM es el segmento que pasa por el centro, entonces NO es igual a OM. ¿Qué más? ¿Qué más observo aquí? ¿Ya? Miremos, a ver. Yo veo aquí dos triángulos, ¿no? Dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo y dos triángulos rectángulos, ¿ya? A ver, ABCD es un cuadrado, por lo tanto sus ángulos internos miden 90. A este ángulo le voy a poner alfa, a este ángulo le voy a poner beta. Alfa más beta del gráfico vemos que suma 90 grados, ¿no? Porque todo esto es un ángulo llano. Si este mide 90, alfa más beta también tiene que sumar 90. Este triángulo AA'D, este es un triángulo rectángulo. Si este ángulo agudo vale alfa, este va a medir beta también, porque alfa más beta suma 90, ¿no? Y acá también mide 90. Y aquí también tenemos otro ángulo 90, por lo tanto, el triángulo DC', también es rectángulo. Entonces, si este ángulo mide beta, este va a ser alfa. Y acá observo que en todo cuadrado todos sus lados son iguales. Quiere decir que el lado AD es igual al lado CD. Entonces, con esos datos yo observo que el triángulo AA'D y el triángulo CS'D son congruentes, ¿no? Porque tiene ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, igual. Entonces aquí tenemos estos triángulos. ¿Sí? Y aquí es A', ¿sí? Son congruentes. ¿Sí? Entonces aquí este mide beta, este mide alfa, este mide alfa, este mide beta. ¿Sí? El criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos aquí? En este caso, pues, a ver, me decían que la proyección del lado AC, o sea, A'C' mide 10. Acá a AD le voy a poner A, y acá de C le voy a poner B, ¿sí? Entonces de acá D es A y de DC es B. Y entonces como son triángulos congruentes, el opuesto a beta va a ser A, entonces el opuesto a beta va a ser A, quiere decir que esto va a medir A. Y el opuesto a alfa mide B, entonces este opuesto a alfa también va a medir B. O sea, de A' mide B y de C a C' mide A. Sí, y de acá del dato decimos que A más B vale 10. ¿No? A más B vale 10. Ok, entonces a ver, miremos, acá se han formado trapecios también, ¿sí? Si ustedes observan bien, ¿ya? Si observamos bien aquí, acercarnos a los trapecios formados, ¿ya? Lo voy a repasar con colores distintos para que ustedes se den cuenta. Miren, aquí tenemos un trapecio, ¿ya? En este caso vamos a ver el trapecio.
miren, A, C, C', A'. Acá está, ¿sí? Ahí tenemos este trapecio. Entonces vamos a trabajar ese trapecio donde, ¿sí? Donde dar su mediana, que viene a ser la distancia del centro del cuadrado ABCD hacia la recta. ¿Ya? Este de aquí. Le voy a poner L. Sí, entonces aquí vamos a poner, vamos a cambiarle de colorcita. No, el mismo color, ¿ya? Dice entonces, en el trapecio A', C', ¿ya? L viene a ser mediana. L es mediana. ¿Ya? Y como ya sabemos, todavía no hemos llegado al capítulo de trapecios, a la parte de trapecios, pero sabemos ya, por cultura general, que la longitud de la mediana es la suma de los lados base del trapecio, ¿no? Entre 2. Entonces quiere decir que va a ser la suma de este lado, de esta base menor, más la base mayor, sobre 2. Ahora, A más B lo tenemos, A más B lo tenemos, que es 10, entonces quiere decir que la longitud es 10 entre 2, 5. L vale 5. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver otro trapecio formado. Vamos a pasarle con otro color para que se pueda distinguir. Lo vamos a hacer con color verde. Correcto. Donde yo tengo otro trapecio. Miremos aquí. El trapecio QMN, P. Sí, aquí tenemos este trapecio, ¿no? Entonces, en el trapecio QM, NP, ¿ya? L también es mediana. ¿Sí? L es mediana porque aquí está pasando por el centro, ¿no? Y hemos dicho que estos dos segmentos son iguales. NO es igual a OM. ¿Sí? Por lo tanto es mediana. La mediana es la que pasa por los puntos medios de los lados laterales. Y por el teorema de, en este caso de la base media, ¿no? Si esta recta es paralela a este lado de aquí, y si sale de su punto medio, va a cortar al otro también por su punto medio. Bueno, pero eso es irrelevante, ¿no? Entonces aquí, como L también es mediana, entonces aquí L va a ser la suma de las bases entre 2. La base mayor, que mide 8, más la base menor, que le hemos puesto X, que eso es lo que nos pide, entre 2. Y L ya sabemos que vale 5, entonces 8 más X entre 2 es igual a 5. Este 2 pasa a multiplicar, entonces 8 más X es igual a 10, por lo tanto X es igual a 2. Y eso es lo que me pidió, ¿no? La distancia de M a N. 2. Ya está. Ya está un poquito complicado, pero es cuestión de ordenarnos y sobre todo de visualizar bastante. Muy bien. A continuación les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Ya saben la temática, resuélvanlo en su cuaderno, tengan las soluciones listas para pasar a la siguiente diapositiva porque solamente tienen muy poco tiempo para poder marcar la respuesta correcta. Ustedes pueden.